La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, buenos días a todos. Soy el licenciado Reza Emilio Giuma. Primero, estoy muy agradecido con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con los organizadores de la FUL por esta cuarta invitación para que yo pueda participar en esta prestigiosa feria. Según lo que yo he entendido, ya son décadas que ustedes se dedican a esta feria del libro, y eso habla mucho de su compromiso con la cultura y con la literatura. Entonces, enhorabuena y felicidades por esta gran iniciativa. Por supuesto, muy agradecido con Javier Antonio Escalona Rodríguez del Carácter Librería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por supuesto, el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, director de la FUL, y los organizadores y administradores de la FUL, que sin ustedes esto no sería posible. Entonces, esta conferencia se llama La realidad de las publicaciones, mirada a través de un autor, un distribuidor y un librero independiente. Y puedo hablar acerca de mi experiencia, que llevo 8 años en este mundo loco de la literatura. Me dedico a esto al 100%. He dejado aparte mis otras actividades, sobre todo en la docencia y en el mundo académico, para dedicarme a esto al 100%. O sea, en pocas palabras, si no vendo libros, no como. Y para mí ha sido un riesgo muy grande dejar mi trabajo como profesor para dedicarme a esto, pero ha valido la pena, y ahora vamos a entrar en detalle. Lo que me hace mucha ilusión de esta conferencia es que, en vez de hablar de mis estudios y hablar de conocimientos que he adquirido a través de mis investigaciones o a través de libros, voy a hablar de mi experiencia propia. Y qué mejor, ¿no? Entonces, primero me voy a presentar. Soy el licenciado Reza Emilio Giuma. Por mi acento, ustedes están preguntando de dónde soy. Yo soy canadiense de nacimiento. Me titulé en la Universidad de British Columbia, donde saqué una doble licenciatura en Ciencias Políticas con un grado superior en Relaciones Internacionales y un enfoque muy importante en la historia. La historia, sobre todo geográficamente hablando, lo que es Oriente Próximo y el mundo mediterráneo. Y por eso, pues, mis novelas históricas, que luego voy a hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, vamos a dividir esta conferencia en secciones, ¿no? Y lo que quiero destacar es que siempre voy a estar hablando de mi experiencia, porque es lo que las autoridades de la FUL me han pedido. Porque lo que yo decía antes, ¿no? O sea, llevo 8 años en esto. Me ha ido bien, según mi criterio, me ha ido muy bien. Estoy muy contento con todo lo que yo he conseguido. Entonces me gustaría compartir mi experiencia. No estoy hablando de mí por ego, por ser egocéntrico. Es simplemente para poder compartir mi experiencia, ¿no? Y yo espero que esta conferencia sea fructífera, no solamente para los libreros, para que aprendan algo de distribución, sino también para escritores pues, que están interesados en publicar sus libros, sobre todo escritores noveles que nunca han publicado un libro y no saben por dónde ir, y les gustaría escuchar acerca de la experiencia de otros escritores que sí que tienen libros publicados. Entonces, yo creo que lo importante es la primera decisión de decir, ok, voy a imprimir mi libro. Yo ya llevo 1 año, o 2 años, o 10 años, o 15 años, o un mes trabajando mi libro. Y ahora ya he decidido que quiero imprimir mi libro, quiero publicar mi libro, quiero que la gente conozca mi obra. Un consejo que yo doy para todos los escritores, esto es muy importante, es una cosa que yo aprendí con mi primer libro, fue una lección muy dura para mí.
primero mis libros, para que los que no me conocen, el primer libro que saqué, que fue en el año 2014, fue Mil besos. Lo saqué en España. El segundo libro que escribí es El legado del príncipe de Cachemira, una novela histórica que publiqué en el 2015, también en España. Y luego saqué otro libro expresamente para mi público en México y en Latinoamérica, que se llama La trapecista, un thriller psicológico que sacamos justo a principios de 2017 en México, lanzamiento oficial en México, pero edición española. Y luego saqué otro libro que se llama Mil besos, sueño mediterráneo. Entonces ustedes están diciendo, pero no sacó ya Mil besos en 2014. Y me gustaría hablar de eso, ¿no? ¿Por qué tengo Mil besos en el 2014 y tengo Mil besos en el 2019, que fue como una edición especial, una edición conmemorativa? Porque yo aprendí que cuando uno escribe un libro, tú puedes tener muchísima experiencia. Igual estuviste 5 años estudiando literatura, igual has leído 500 libros. Es muy importante que el texto reciba una corrección profunda. Y esa corrección puede estar dividida entre 2 personas, entre 3 personas, pero tiene que ser correctores profesionales. Yo, por ejemplo, soy canadiense, hablo inglés perfectamente. Ustedes me están escuchando, también hablo español perfectamente, espero que sí, porque escribo en español. Pero yo no soy capaz de traducir un texto profesional, porque ese es un trabajo de un profesional, una persona que ha estudiado traducción. Entonces, una cosa es entender el inglés y hablar con fluidez, entender el español, hablar con fluidez, y otra cosa es traducción. Pues con la corrección es lo mismo. Es importante que antes de publicar tu libro, que cuentes con un corrector profesional, cueste lo que cueste, porque ese libro va a llevar tu nombre. Entonces yo no hice eso con Mil besos. Y Mil besos me di cuenta que era una historia que gustaba muchísimo, pero tenía graves problemas en ortografía, en estilo, porque era un escritor novel. Era mi primera experiencia y realmente no sabía lo que estaba haciendo. No obstante, tomé la decisión de que sí, quería imprimir este libro, quería publicar este libro, lo quería editar y quería que la gente conociera esta historia de Mil besos, una novela de 350 páginas. ¿Por qué puede haber gente que tiene textos, que tiene historias, que puede ser un relato, que puede ser un microcuento, que puede ser toda una novela como Mil besos de 300 páginas? ¿Por qué hay gente que guarda estas historias en su disco duro sin publicar nunca? Sin embargo, otra gente que publica. ¿Cuál es ese factor que realmente te lleva a tomar esa decisión? Yo creo que es el orgullo, simplemente. O sea, a mí yo me sentía muy orgulloso de mi libro. Había trabajado más o menos 8 meses en ese libro, pero 8 meses muy intensivos, trabajando un promedio de entre 8 y 12 horas al día, incluyendo fines de semana. O sea, mi vida era Mil besos durante 8 meses. Entonces, siempre hace ilusión ver tu obra impresa, ¿no? Quieres ver que tu obra esté en las librerías, sobre todo, y tenerlo entre tus manos y decir, wow, o sea, he trabajado 8 meses en esto y por fin lo tengo en ejemplar físico, ya está publicado con su código de barras, ya es oficial, ya tengo mi libro, ¿no? Y también yo visualizaba, o sea, mientras yo estaba escribiendo Mil besos, yo nunca visualizaba lo que puede ser un éxito, lo que podía ser muchas ventas o ganar mucho dinero, no, pero visualizaba estar en librerías firmando mi libro para mis lectores. Entonces yo ya me visualizaba como escritor, ¿no? Entonces hay gente que tiene una corazonada. Hay gente que cuando escribe un libro, yo creo que todos tienen que sentir esto, ¿no? Que sienten ese orgullo hasta un punto que sientes que es como una corazonada, que dices, aquí tengo algo, igual lo tengo que pulir, igual tengo que trabajar, igual tengo que corregir, pero tengo algo, es una corazonada. Entonces cuando tú decides imprimir el libro, hay varias cosas que tienes que tener muy en cuenta. Entonces vamos a la siguiente sección ahora,
que es la necesidad de publicidad. Cada uno tiene sus herramientas, cada uno tiene sus métodos, cada uno tiene sus tácticas de poder llegar al público, y es un mundo sumamente competitivo. Hay muchísimos escritores, hay muchísimos libros, hay muchísima oferta, y sobre todo, desgraciadamente, hay muchísimos libros que no se venden, que se imprimen y no venden más de 50 o 100 ejemplares. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? Esta conferencia se trata de cómo puedo no estancarme en eso, de solamente vender 50 libros o vender 100 libros. Ya hay muchos libreros que dicen, mira, yo tengo cuántos títulos y de cada título tengo 1000 libros y no sé cómo sacar esto. Entonces vamos a entrar en las profundidades de eso. Entonces el segundo subgrupo o la segunda temática sería la publicidad. Entonces, como cada escritor tiene su táctica, sus métodos, también cada escritor tiene su presupuesto de publicidad. Hay escritores que de plano no tienen presupuesto. Dicen, mira, yo tengo para imprimir mis libros y luego yo me busco la vida. Y si puedo vender, bien, y si no, pues también. Pero hay otros escritores que tienen muchas ilusiones, que tienen muchos sueños y sí que quieren llegar a ser un bestseller o sí que quieren llegar a tener su libro en otros países o en otros continentes y vender miles de libros. Entonces, lógicamente, cuando tienes esas aspiraciones y esos sueños, tienes que tener un presupuesto. Eso es igual que todo. Los que no invierten no ganan. Si quieres ganar, tienes que invertir. Entonces, tienes que saber que, claro, cuanta más inversión, más frutos. Y tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Tienes un presupuesto. Vamos a hablar en esta conferencia en dólares, porque el dólar creo que es algo más universal, porque yo pienso en euros por mis ventas en España, pienso en pesos colombianos por mis ventas en Colombia y pienso en pesos mexicanos, por supuesto, porque aquí vivo. Entonces vamos a hablar en dólares, ¿no? Entonces tu presupuesto puede ser de $100, lo que yo decía antes, que hay muchos escritores que dicen, no, yo no tengo presupuesto, no quiero gastar en publicidad. Y hay otros escritores que pueden tener 1000, o pueden tener 2000, o pueden tener 3000. Eso está muy bien. O sea, si tú estás dispuesto a invertir en tu obra, me parece genial, excelente, muy buena idea. Pero a la vez tienes que ser muy inteligente con tu presupuesto. Entonces, vamos a suponer que tú eres un escritor novel y es el primer libro que tú vas a publicar. Entonces, tú vas a la autoedición, porque sí, cabe la posibilidad de que un escritor novel con un primer libro puede llegar a un acuerdo con una editorial para que la editorial invierta en ese libro, pero normalmente, o ganar un concurso, y por ganar el concurso, te pueden proporcionar un presupuesto para que ellos te editen. Entonces ya no estás haciendo autoedición. Mónica, pues... Entonces, yo creo que lo importante es saber cómo manejar ese presupuesto. Entonces, cuando tú haces autoedición, básicamente las editoriales te ofrecen paquetes según el presupuesto que tú tengas. Entonces, hay presupuestos para gente que quiere sacar 50 ejemplares, para presupuestos de 100 ejemplares, para presupuestos de 200 ejemplares, presupuestos de 1500. Ahora, cuando tú amplias el paquete, vamos a suponer que el paquete más básico, vamos a hablar en dólares, son $500. Entonces, eso incluye tus 50 ejemplares, tu ISBN, tu código de barras, y luego hasta el otro extremo que te puede costar $2.500. Entonces, lógicamente, entre $500 y $2.500 hay más libros, pero hay más cosas en tu paquete. Entonces, en ese paquete te ofrecen publicidad. Y esa publicidad puede ser carteles, puede ser pancartas, puede ser publicidad en la radio, puede ser publicidad en la televisión, puede ser una nota de prensa. Todas esas cosas te vienen incluidas en ese paquete. Mi experiencia, o sea, yo nunca jamás quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer con su dinero. No quiero hablar mal de las editoriales tampoco. Simplemente hablo de mi experiencia
hablo de mi experiencia, que es gastar ese dinero. ¿Podrías encender el ventilador, por favor? Entonces, perdón, es que estoy aquí en Playa del Carmen y hace mucho calor. Okay, gracias. Entonces, perdón, pensando en el calor, ¿no? Entonces, el tema es que la editorial te puede ofrecer muchísimas cosas. Y mi opinión en lo personal, porque lo he hecho muchas veces, ya tengo 4 libros publicados y con cada libro he hecho una gira extensa, o en México, o en España, o en Colombia, o en los 3 países. Y lo que yo he aprendido, ¿para qué voy a gastar $1,000 o $500 o $1,500 en un paquete que me ofrece una serie de herramientas que a mí no me sirven, o igual me sirven, pero si yo los contrato por mi parte, en vez de gastar $1,500, gasto $200 o gasto $300? Entonces vamos punto por punto. Te pueden incluir una nota de prensa, pues yo puedo hacer mi propia nota de prensa, yo soy escritor, encima, yo sé escribir. Te pueden ofrecer una pancarta, o unos carteles, o unos banners, o unas lonas. Todo eso son publicidad para tus eventos. Pero bueno, tú mismo puedes contratar a alguien, pagar a esa persona $50, te sacan una imagen y esa imagen sirve para tus pancartas, para tus lonas, para tus banners, para tus carteles. También te pueden sacar en la televisión, en la radio. Bueno, ahí viene el tema muy importante de la publicidad. Y lo digo, espero no ofender a nadie, lo digo de una manera muy, muy tajante. Llevo 8 años en esto. He salido en más de, y no es ninguna exageración, he salido en más de 300 o 400 medios de comunicación. En España, en Colombia, en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y yo nunca he tenido que pagar por esa publicidad. Porque la educación y la cultura no se cobra. No se cobra. Entonces, si un periodista te dice, yo te puedo sacar una nota de prensa, pero tú me pagas, no, señor. La publicidad no se paga. De hecho, he salido en medios de comunicación en este mismo estado, en el estado de Hidalgo, justo cuando estaba en la full, y bajo ningún concepto me pidieron dinero. Entonces, que un periodista te pide dinero para sacar una nota de prensa, no me ha pasado nunca y espero que no ocurra. Y que la editorial te cobre a ti para sacarte en los medios de comunicación, pues eso tampoco, eso no es justo, porque al final ellos te sacan los medios gratis y ellos se quedan con ese dinero. Entonces, es lo que digo, o sea, hay que ser muy inteligente con tu presupuesto y no malgastar el dinero. Si tú tienes muchísimo dinero, tienes muchos recursos y quieres invertir ese dinero, me parece genial, me parece estupendo, pero hay que ser muy inteligente con el presupuesto. Un ejemplo, yo cuando llegué a España para sacar 1,000 pesos, yo era un escritor novel. Yo era un chico muy joven, era muy inocente, muy ingenuo, no sabía qué hacer. Entonces, como hay tantos escritores nobles, hay tantos escritores que están sacando su primer libro y el ratio del fracaso es el 99%. O sea, el 99% de esos escritores no venden más de 100 ejemplares y se acabó la historia. No hay más. Y luego hay un 1%, un 10%, un 1%, ni un 10%, un 1% que sí que pueden triunfar con ese libro, que les da alas para seguir con el siguiente libro. Pero como es en un 99% probabilidades de fracaso, y cuando digo fracaso no vendes más de 100 ejemplares y ahí se acaba todo, la gente se aprovecha. Porque la gente sabe que tú tienes ganas, que tú tienes hambre, tú quieres que funcione tu libro. Y si tú tienes que gastar dinero, lo haces. Entonces yo me acuerdo que fui a hablar con una agencia de publicidad en mi pueblo, porque fue en mi pueblo en España, en Elche. Si no mencioné, pues bueno, soy canadiense, pero viví en España durante 15 años, en un pueblo que se llama Elche, en la provincia de Alicante. Y me acuerdo que hablé con una agencia de publicidad. Y ellos me decían que tenía que invertir en pancartas en la carretera. Entonces, y decía, pero espérate, una pancarta en la carretera, pero esto no es un restaurante, esto no es una plaza, esto no es un centro comercial, esto es un libro. Yo nunca, y me habían convencido.
para no entrar en números, porque tampoco me acuerdo los números, porque fue en el año 2014, gasté 75% de mi dinero en estas pancartas. Y yo decía, pero ¿para qué? Y al final no resultó. Y encima estaba invirtiendo en pancartas en un pueblo, que puede ser Elche, en vez de gastar las pancartas en Madrid, o en Córdoba, Granada o Sevilla, donde más libros vendo y donde más me compran, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy inteligente con el presupuesto. Yo entiendo que es un poco difícil porque eres un escritor novel, que tienes mucha hambre, que tienes ganas de conquistar el mundo, entonces gastas. Pero tienes que ser muy inteligente con esa inversión, ¿no? Entonces vamos a seguir un poco. Yo estoy hablando del 2014. Yo lo reconozco. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. El primer libro que saqué tenía graves problemas en lo que es ortografía, en estilo, y por eso escondí ese libro y me concentré en otros libros, ¿no? Pero había ciertas cosas en esa gira que me funcionaban muy bien, que me daban alas para poder seguir en esto, para poder escribir otro libro, que de hecho mi siguiente libro fue una novela histórica de 450 páginas. Entonces, para poder escribir un libro de 450 páginas sobre una novela histórica que requiere tantísima investigación, es porque tú estás seguro de que va a funcionar. Y es lo que me dio 1000 besos. 1000 besos era, sí, puedo mejorar muchísimo, pero a la vez sé que tengo mi público, sé que tengo seguidores. Entonces, ahora estamos en el 2022. Y recuerdo mucho de esa gira en el 2014, o incluso la gira de El legado del príncipe de Cachemira, también en España, en el 2015, y había muchas cosas que funcionaban. Sin embargo, yo tengo un libro ahora que no se ha publicado, ojalá se publique en unos meses, que es la segunda parte de El legado del príncipe de Cachemira, otra novela histórica ambientada en la época de las cruzadas. Embarca 4 siglos de historia, desde los comienzos de las cruzadas en el 1095 hasta los tiempos de Tamerlán de Asia Central y los turco-mongoles. Entonces estamos hablando de un libro de muchísima investigación y siento que es mi mejor libro hasta el momento. Bueno, tengo ese libro que no se ha publicado y ahora yo tengo que organizar toda una gira en España, ahora en el 2000, o va a ser el año que viene, en el 2022. Claro, han pasado 8 años. Y yo sé por experiencia propia que las cosas que funcionaban en el 2014 no van a funcionar en el 2022. Entonces yo me acuerdo cuando saqué 1000 besos, Sueño Mediterráneo, que fue una versión mejorada de 1000 besos, como el 5º aniversario. Lo saqué en Puebla. Tuve la fortuna de hacer el lanzamiento oficial de ese libro en la Biblioteca Palafoxiana. Los que aprecian la historia saben que es la primera biblioteca que se construyó aquí en las Américas. Es patrimonio histórico. Es un lugar emblemático de México, no solamente de Puebla. Entonces tuve la fortuna de presentar el libro ahí. Y en esa gira me di cuenta de que, espérate, las cosas que yo hacía para vender libros en el 2014 ahora ya no están funcionando. Entonces ya empecé a ver cambios. Esos cambios se producían de una manera gradual, pero ya percataba de los cambios, ¿no? Ya percataba de que no había tanto presupuesto, que tal vez estamos entrando en una crisis económica. ¿Qué es lo que hizo la pandemia que empezó en el 2020? Precipitar todo eso. Entonces, cuando antes veías un cambio gradual en el mundo literario, lo que hizo la pandemia era rematarlo de todo. O sea, ya avanzar 5 años. Entonces, cuando tú veías ciertas cosas en el 2019 de cambios que podía haber, esos cambios se definieron con la pandemia. Entonces, hay que tener muy en cuenta que las reglas no siempre son iguales, las reglas pueden cambiar. Entonces, hay que ser, repito lo mismo, hay que ser muy inteligente con el presupuesto. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar acerca de lo más interesante de esta conferencia, de lo que es la impresión bajo demanda y el ebook. Entonces, estoy hablando de la pandemia.
yo me considero un escritor y un novelista tradicional. Tradicional porque a mí me gusta imprimir mi libro. Me gusta tener el ejemplar físico, el libro impreso. Me gusta llenar la maleta con 50 libros o mandar 100 libros a Granada y viajar de Córdoba a Granada y estar con mi público, escuchar a mi público. Y luego salir con mi público a tomar un café y intercambiar impresiones acerca del libro, dónde puedo mejorar, qué les ha gustado. Hasta hoy en día digo que mis mejores amigos son mis lectores. Entonces yo soy muy tradicional en ese sentido. Sin embargo, ahora estoy trabajando en un proyecto que para mí es algo que nunca pensaba que lo iba a hacer. Y es trabajar en la versión inglesa, la versión traducida de El legado del príncipe de Cachemira. Estoy trabajando con una traductora de Puerto Morelos, Quintana Roo, y estamos trabajando juntos en esta traducción. Y lógicamente pues la queremos sacar en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de otros libros míos, no lo voy a sacar en ejemplar físico. Yo no voy a ir de gira. Yo no voy a hacer ningún lanzamiento oficial de ese libro. Yo no voy a participar en firmas. No voy a visitar las librerías. Todo va a ser a través de bajo demanda y el ebook. Y eso es algo que yo pensaba que nunca lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque me gusta la cercanía con mis lectores y por experiencia propia. Entonces, ¿qué es lo que me enseña la experiencia propia? Y yo creo que esto es muy importante para los libreros. Vamos a ubicarnos un poquito para entender mejor el contexto. Yo soy un escritor, vivo en México y he decidido lanzar un libro en España. Vale. Yo puedo llegar a un acuerdo con la editorial y decir, ok, yo voy a visitar 7 ciudades y ustedes me tienen que mandar 100 libros a cada ciudad, que son 700 libros. Un ejemplo. Pueden ser 50 libros, pueden ser 200. Un ejemplo. Si la editorial está dispuesta a mandar esos 100 libros a cada ciudad, eso es un logro. Pero la mayoría va a decir, no señor, yo te mando 700 libros a una ciudad. Entonces, vamos a hablar de México. Entonces tú vives en la Ciudad de México y dices, ok, yo sé que voy a ir a Puebla, voy a ir a Cuernavaca, voy a ir a Pachuca, voy a ir a Saltillo, que está en el norte, y también voy a ir a Mérida, que está al lado del Caribe, y también voy a ir a Cancún. Wow, esos son muchos kilómetros que tienes que recorrer. Y entonces tú vas a hacer una gira de Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Mérida, Cancún, con 700 libros en la mochila o en el coche. Pues sí. La mayoría de los escritores tradicionales lo teníamos que hacer así, porque no había otra opción. Entonces vamos a suponer, y es una cosa que yo hacía en España, vamos a suponer que cuando tú vas a Pachuca y vas a Puebla y vas a Cuernavaca, no solamente haces tu presentación, también aprovechas de tu visita y dejas tus libros en las librerías de estas ciudades. Entonces termina, por ejemplo, estoy en Puebla. Puebla es una ciudad enorme. Puebla tiene muchísimas librerías. Ahora, yo no digo que tengas que dejar tu libro en cada librería, pero vamos a suponer que tuvieras un acuerdo en Puebla con 5 librerías y dejas 10 libros en cada librería. ¿Ok? Entonces son 70 libros. Y tú lo haces tanto en Puebla como Cuernavaca, como Pachuca, como Mérida, como Cancún. Ok, vale. Después de la gira, vuelves a tu ciudad, Ciudad de México, tu base. Pasa un año y dices, bueno, voy a ver si mis libros se han vendido. Entonces, primero llamas a las librerías en Cancún y dices, bueno, yo dejé ahí 10 libros. Y una librería te dice, sí, ya se vendieron 10 libros. ¿Dónde quieres que te deposite el dinero? Vale, perfecto. O te pueden decir, vendiste 10 libros, mándame 10 más. Uy, pero si yo te mando 10 libros me va a costar más el envío que realmente valen los libros. Entonces ya tenemos un problema de logística. ¿Ok?
Ahora, la tercera opción, que es lo peor que te puede pasar, es que la librería en Cancún te diga a ti, en la Ciudad de México, los 10 libros que tú dejaste aquí no has vendido ni uno. Entonces no te voy a hacer ningún depósito y encima tienes que venir aquí a recoger los libros porque yo no voy a pagar el envío. Entonces tienes la opción de decir, ok, estoy en la Ciudad de México, puedo pagar el envío para que tengan los libros, o puedo gastar dinero e ir a Cancún a recoger los libros, o los dejo ahí. Entonces en estos 8 años yo siempre he trabajado muy de cerca con las librerías, sobre todo en España, más en España que en México. Y siempre me dicen, Reza, no te puedes imaginar la cantidad de libros que los escritores que han dejado aquí no se han vendido y aquí están estancados. Porque es demasiado caro para ellos pagar el envío y es demasiado caro venir aquí a recoger los libros. Y tengo aquí escritores del norte de México, del centro de México, y no van a pasar para recoger los libros. Entonces, por eso existe esta opción de impresión bajo demanda. Ahora, lo bueno y lo malo de impresión bajo demanda. Lo malo, primero. Lo malo es que tu libro ya no es visible. Entonces, si tú tienes la esperanza de que alguien pueda ir a una librería y encontrar tu libro, no lo van a encontrar, porque no hay libros impresos. Entonces, eso es lo malo, ya no vas a tener visibilidad. Entonces, esa compra por casualidad no puede pasar contigo, porque tu libro no existe, no es visible. Ahora, lo positivo de baja demanda. Lo positivo es que ya no inviertes dinero. Entonces, el ejemplo que yo puse antes, dejas tus libros, dejas 50 en Puebla, 50 en Cuernavaca, 50 en Pachuca, 50 en Mérida, 50 en Cancún. O sea, dejas 50 en 5 ciudades. Tú tienes 250 libros repartidos. Ahora, suponiendo que se venden esos libros, wow, es muy buen negocio. Pero suponiendo que no se venden ni uno, tienes 250 libros que tú has invertido dinero en imprimir esos libros que están repartidos por todo México y no hay manera de recogerlos. Ese es dinero perdido. Entonces la opción de impresión bajo demanda está muy bien porque no inviertes dinero. No tienes visibilidad, pero no inviertes dinero. Entonces la gente solo va a comprar tu libro si ellos ya conocen el libro y lo piden expresamente. Entonces las grandes cadenas en México trabajan así. Tú vas a la Gandhi y dices, yo quiero la trapecista de Reza Emilio Yuma. Ok, yo te lo pido y en 48 horas lo tienes. Ahora, vamos a alejarnos un poco del escritor y vamos a hablar del librero. Lo bueno de baja demanda es que los libreros no tienen que pagar almacenaje. Entonces el escritor se ahorra el dinero y no tiene que imprimir los libros. Y el librero también no tiene que tener tanto almacenaje, no tiene que tener 100 libros de cada o 50 libros de cada título. Eso está muy bien, pero también hay puntos negativos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en el 2017. En el 2017 yo estuve visitando la Gandhi de Playa del Carmen y sin decir quién era, pregunté por el libro La Trapecista. Entonces la chica que estaba en el mostrador no reconocía el libro y otro chico que estaba colocando libros ahí me dijo, sí, La Trapecista, y me describió la portada del libro. Digo, sí, ese libro. Me dijo, bueno, nosotros tuvimos 20 ejemplares de La Trapecista, se vendieron todos. Ok. ¿Y ustedes han pedido más? No, ya no nos surten de la Ciudad de México. ¿Pero por qué no? Si ustedes ya vendieron los 20 ejemplares, ¿por qué no? Porque no nos surten. ¿Okay? Ahora, segundo ejemplo, la Gandhi. Me llama el gerente de Aguascalientes y me dice, no me acuerdo cuándo fue, finales de 2017, dice, mira, en este mes o los últimos 2 o 3 meses, el libro que más me ha pedido aquí en la Gandhi de Aguascalientes es La Trapecista de Reza Emilio Yuma. Ok. Vale. ¿Por qué no pides de la central de la Ciudad de México? ¿Por qué no les quedan libros? ¿Y por qué no piden más? No lo sé. Yo soy el encargado de Aguascalientes, yo no sé qué hacen la central. Yo les he pedido libros y no me pueden mandar. Ok, no te preocupes. Yo te mando 20 ejemplares. No,
porque yo soy una sucursal y yo dependo de la central y no puedo comprarte libros. Ese es el problema de impresión bajo demanda. Que no tienes visibilidad, no tienes ejemplares físicos y la gente solo lo puede pedir, solo lo puedes vender si la gente lo pide. Pero lo bueno es que el librero se ahorra en almacenaje. No tiene que tener tantísimos libros ahí que no se venden. Pero al final lo que yo siento que está ocurriendo es que si dependemos del ebook y dependemos de impresión bajo demanda, el rol del librero ya es inútil. Porque si tú pides impresión bajo demanda, eso lo puedes hacer desde tu cama o desde el salón de tu casa. No tienes que depender de nadie, no tienes que visitar ninguna librería. Y lo mismo pasa con el ebook. El ebook es igual. Tú no tienes que ir a la tienda de Gandhi para pedir el ebook. El ebook lo pides en Amazon. Entonces, lo que me preocupa un poquito es que cada vez estamos viendo una lejanía de las librerías y todo se está haciendo de una forma virtual que se hace desde tu casa. Desde el punto de vista del escritor, no nos conviene. Por supuesto que no nos conviene. Les puedo poner un ejemplo. Otra vez hablamos en dólares porque es universal. Si mi libro cuesta $20, yo como escritor gano entre 10 y $12. De un ebook o de un libro que se ha pedido en la Gandhi en impresión bajo demanda, yo puedo ganar $1. Entonces, no es que los escritores queramos ganar más, simplemente queremos ganar lo justo para que podamos sobrevivir. Y yo creo que eso es un poco difícil cuando estás ganando $1 por libro. Y es lo que está haciendo. Entonces todo el mundo, todo el dinero lo está ganando lo que son las plataformas digitales, que puede ser Amazon, por ejemplo. Entonces el librero ya no gana porque no está en esa fórmula y el escritor no gana porque solo gana $1. Entonces hay muchas partes que van a decir, pues sabes que este negocio no me conviene. Volvemos a lo mismo. Cada uno tiene su táctica. Yo, en lo personal, yo he conocido a escritores que me dicen, Reza, y me parece ridículo que tú tengas que salir de gira y tienes que ir a firmas y tienes que estar con tu público y tienes que gastar en avión y tienes que gastar en autobús y tienes que gastar en todos los viáticos. Yo gano dinero de Amazon y yo estoy sentado en mi casa y no tengo que salir de mi casa. Sin embargo, yo conozco muchos otros escritores que no venden en las plataformas digitales, no venden en Amazon. Yo creo que el mejor ejemplo que puedo poner, me fascina, me encanta este ejemplo, es un escritor en España, no lo voy a nombrar, y él me dijo, reconoció que ha vendido 30.000 ejemplares. Es un escritor que hace la autoedición y la hace de una manera que simplemente saca sus libros de una imprenta, ni más ni menos. De hecho, la calidad de sus libros es pésima. Y él ha vendido casi 30.000 libros, pero ¿cómo lo ha logrado? Vendiendo sus libros en mercadillos de Madrid de fruta y verdura. Nunca ha salido de gira, nunca ha participado en una feria formal, nunca ha hecho firmas, simplemente vende sus libros en mercadillos. Entonces es para que tanto el librero como el escritor como el distribuidor tenga una idea de cómo se puede ganar dinero, ¿no? Hay gente que busca la forma. Yo espero que mi experiencia haya sido fructífera, que hay gente que puede sacar algún aprendizaje de todo lo que yo he dicho. Yo creo que ha sido una conferencia que ha venido del corazón, porque no estoy hablando de conocimiento que he adquirido a través de mis estudios y mis investigaciones, estoy hablando de mi experiencia como escritor, como novelista, como distribuidor y como mi propio librero. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que yo he dicho, pues me pueden buscar por las redes o por el Facebook. Mi nombre otra vez es Reza Emilio Juma, Juma. Pueden buscarme en mi página web también. Y por supuesto, otra vez, muy agradecido con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, muy agradecido con la FUL. Gracias por esta oportunidad y gracias por siempre apoyar y fomentar la literatura. Un gran abrazo.
La FUL agradece tu asistencia.